A ver, en referencia a un vídeo que hice hace un par de días sobre el ovario poliquístico, pues algunos de mis compañeros me han preguntado y entonces voy a hacer este pequeño vídeo para aclararlo, aprovechando hoy domingo, que tenemos un poquito más de tiempo libre. ¿Por qué hice este vídeo? Porque me encontré una paciente muy joven, 20 y pocos años, que ya había acumulado un montón de enfermedades. Entonces yo pensé, esto no es normal, esto tiene que tener alguna explicación. Entonces esta paciente pues ya tenía un ovario poliquístico, de hecho la habían operado de un gran quiste de ovario, casi 20 centímetros, tenía un hipotiroidismo, estaba tomando lógicamente hormonas tiroideas, tenía una hiperlipemia, tenía el colesterol y los triglicéridos altos, una obesidad importante. Y además pues tenía, pues se le caía un poco el pelo, una alopecia, tenía vello, un hirsutismo y bueno, pues venía tomando, y además una situación prediabética, ¿no? Y estaba tomando metformina, tomaba Wegovy, tomaba Eutirox, como decía, tomaba estatina, ezetimiba y anticonceptivos, anticonceptivos famosos que casi todas las mujeres están tomando anticonceptivos y la mayoría hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a analizar el tema y bueno, pues el cuadro encaja en lo que llamamos síndrome de ovario poliquístico. Cualquier persona que con estos datos se meta en la inteligencia artificial o consulte a cualquier fuente le va a decir, esto es un caso típico de síndrome de ovario poliquístico. Pero claro, si me lo cuentan a mí, yo digo, no me cuadra. Esto no es normal. Una mujer, es normal que te toque la lotería una vez, pero que no te toque la lotería todos los años, ¿no? Entonces hay que buscar el motivo. Y al final llegué a la conclusión de que lo que la paciente tenía era un problema en la eliminación de sus hormonas, por parte del hígado. Nuestro cuerpo es una fábrica, está regida por las leyes de la física y de la química y está controlada por un programa informático que se llama ADN, ¿vale? Entonces, cualquier paso que se da en este proceso químico que ocurre dentro de todas nuestras células, pues está controlado por ese programa informático. Toda parte de la genética que se encarga de fabricar una proteína se llama gen. Sabéis que tenemos un ADN mucho más largos y solamente hay una pequeña fracción de nuestro ADN que está dedicado a sintetizar proteínas. Esto es lo que se llama el mapa genómico. Pero nuestro ADN es mucho más grande. Otro día podemos hablar de qué hay en ese ADN basura, ¿no? La cuestión es que esta paciente me sirvió para entender lo que pasa, ¿eh? Entonces, como decía, yo me planteé que había alguna explicación para todo, ¿no? Tenía alopecia, estoy revisando lo que escribí en ese momento y cómo llegué a esa conclusión. Vale, entonces, la paciente encajaba perfectamente en un trastorno de la eliminación de diferentes hormonas, ¿vale? Todos estos procesos químicos que tenemos en nuestro cuerpo pues están mediados por alguna hormona, alguna proteína, y cuando hace su función hay que eliminarlo. Ya es conocido la enzima DAO que elimina la histamina. Bueno, a una persona le pica un mosquito, tiene una roncha y luego eso se debe a la eliminación de histamina, pero luego llega la enzima DAO y elimina la histamina. Y hay personas que no la tienen y por eso la roncha se le mantiene durante horas, ¿vale? Entonces, esto es un detalle muy importante para la endocrinología moderna. Es uno de los puntos menos comentados de la endocrinología moderna. Los endocrinos pues siempre se han basado en ¿tienes la TSH alta o la T4 baja? Tienes una hormona hipofisaria alta y entonces el estrógeno, el ovario está frenado. Solo entienden de sube y baja, no todos, pero a veces se producen una serie de problemas ajenos
a las glándulas hormonales que producen esas hormonas y que implican que esas hormonas se mantengan mucho más tiempo. Entonces es como que el cuerpo no limpia bien ese exceso de insulina, ese exceso de andrógeno, de testosterona, esos estrógenos y esas TSH. Y eso explica que una paciente pues tenga obesidad, tenga ovario poliquístico, tenga hiperinsulinismo, que ahora se va a poner de moda. Los médicos están ávidos de un diagnóstico, quieren ponerle un apellido, y ahora le están poniendo el apellido a la gente de hiperinsulinismo. Igual que en breve le van a poner un apellido a todas las señores de miomatosis o endometriosis de inicio. ¿Por qué? Porque se necesita un diagnóstico, los colegios de médicos, los abogados, los jueces, pues van pensando en, hay un diagnóstico, si no hay un diagnóstico, no le puedes poner este tratamiento. Y este sistema judicial administrativo es el que tiene a la medicina encorsetada. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta paciente? Bueno, pues hay que analizar, tenemos que analizar que hay diferentes sistemas para la eliminación de esta sustancia, ¿vale? El hígado, el citocromo P450. El hígado también tiene otra fase de eliminación que se llama glucuronidación y sulfatación. Son sistemas para eliminación de residuos. El hígado, aparte de fabricar proteínas, factores de coagulación, etcétera, pues también es una gran depuradora y al final produce una sustancia de desecho que llamamos bilis, que tiene un color verde, que parece como de las películas de los Simpsons, ¿no? Una sustancia tóxica verde, como un magma. ¿Por qué? Porque todos los tóxicos van escondidos en esa bilis para ser eliminada. Entonces se producen una serie de mecanismos de eliminación de esa sustancia. Hemos dicho citocromo P450, glucuronidación y sulfatación. Luego hay una serie de factores que nos ayudan a eliminar esos excesos de hormonas. Algunos ya se van conociendo, como es la eliminación de estas hormonas por las bacterias intestinales, la desconjugación producida por la microbiota, es lo que llamamos el estroboloma, la serie de bacterias que se encargan de metabolizar esas hormonas, ¿no? Sabéis que hay bacterias que fabrican hormonas, todos sabemos que con la soja fabricamos hormonas, pero fíjate, algunos médicos ya te dicen, oye, si tienes un problema tiroideo, no tomes mucha soja. ¿Por qué? Porque está fabricando hormonas, también tiroidea, lógicamente, ¿no? Pero todo se hace como de una manera muy deslavazada. Uno te dice una cosa, otro te dice otra, pero nadie sabe realmente, o muy pocos, lo que están diciendo. Y luego también hay una excreción renal, una eliminación por parte del riñón de estas hormonas, pero es muy bajita, aunque puede influir, la forma de eliminar más o menos rápido por parte del riñón puede influir un poquito en esta cierta acumulación y sobre todo en la obesidad, ¿vale? Entonces, yo de todos estos pacientes que hay que estudiar a ver por qué no eliminan bien sus hormonas, pues al final hay que hacerse un esquema, como siempre digo, no es necesario tener un diagnóstico de la paciente, sino saber cómo es su forma de enfermar, cómo responde, ¿vale? Y establecer una especie de fenotipo, una especie de carnet, un prototipo donde metamos a cada paciente. Si tenemos costumbre de analizar estas cosas, al final nos vamos a quedar con una serie de tipos. Yo imagino que en una fábrica de coches hay un montón de modelos que los ingenieros van inventando, pero al final, bueno, pues tienen utilitario, tienen coches familiares, tienen furgonetas, tienen vehículos de transporte. Y en los pacientes la forma de enfermar es igual. Nosotros podemos encajar en diferentes
patrones de enfermar, aunque luego puede haber matices. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando un paciente tiene tantas enfermedades, hay que pensar que tiene un problema en la depuración intestinal o en la depuración hepática metabólica de sus excesos de hormonas. Eso puede producir una insulina alta, unos estrógenos altos, unos andrógenos altos, con hirsutismo, vello, como decía, en sitios inoportunos, una TSH alta con una hiperestimulación del tiroides, o con una inflamación asociada, una obesidad persistente, son las típicas personas, sobre todo mujeres, porque son las que más les preocupa esto, que tienen una obesidad y por más dieta que hacen, pues no mejoran, porque no es un tema de comida únicamente, o de cantidad de comida, es un tema de calidad de comida y de enfermedad, ¿vale? Estos pacientes también tienen alopecia, como decía, y hirsutismo. Y este cuadro generalmente empieza muy jovencita en cuanto las niñas empiezan a desarrollarse, lógicamente empiezan a fabricar esas hormonas. Si alguna persona está interesada, yo le puedo adelantar, le puedo mandar lógicamente de forma gratuita, por mensaje, por Instagram o donde quieran, una dieta más o menos que pueda ayudarla, ¿no? O más que una dieta, unas recomendaciones de qué tienen que hacer en general. Y luego en particular, bueno, pues también ya pueden completarse su estudio con su médico o de la forma que quieran, ¿no? Pero lo que hay que buscar es detoxificar esas hormonas, agilizar el metabolismo del cortisol, depurar fármacos, porque cuando los pacientes están tomando de más fármacos, hay que ver cómo se depuran esos fármacos, si se eliminan por la misma vía metabólica que se eliminan las hormonas, ¿eh? Entonces, claro, si el hígado ya no podía eliminar las hormonas que la paciente fabrica, si lo entretenemos con medicamentos, pues todavía peor. Hay que eliminar de la dieta determinadas grasas y determinados compuestos aromáticos. Hay que tener en cuenta los xenobióticos, los tóxicos ambientales. Bueno, hay un grupo de pacientes, hay muchos grupos de pacientes que están, no diría abandonados, pero sí malentendidos. Y dentro de ese grupo de pacientes están los pacientes con la supuesta sensibilidad química, ¿eh? ¿Qué son estos pacientes? Bueno, pues cuando están lavando, usando determinado detergente, cuando tienes un ambientador, cuando echas colonia en exceso, hay una serie de productos que están flotando en el ambiente, y estos también al final entran en nuestro cuerpo de diferentes maneras, porque son muy volátiles, no solamente entran ya por el aparato digestivo, entran por todas partes, y nosotros pues necesitamos eliminarlos, y hay pacientes que se saturan con esa sustancia porque no tienen esa capacidad de eliminarlo a la velocidad que lo eliminan otras personas. Todos sabemos que hay personas que se beben una botella de whisky al día y están tan campantes, y hay personas que se toman una copa de vino y ya están mareados, ¿eh? Entonces, estas sustancias que son extrañas al cuerpo se llaman xenobióticos, ¿eh? Y pueden venir por la comida, también pueden venir a través de la piel, ¿eh? Las mujeres que les gusta tanto el tema de las cremas, de los cosméticos, ¿eh? Hay toda una ciencia detrás de encontrar la crema adecuada, ¿eh? Pero en cualquier caso es una vía de entrada de productos tóxicos, ¿no? Entonces, también el colesterol también es una sustancia, igual que otras muchas sustancias que están en las envueltas celulares, y cuando tenemos el intestino permeable nos entra en más cantidad. Ese es otro tema importante, controlar el intestino permeable. Hay que curar el tubo digestivo. Una persona tiene que tener el tubo digestivo sano desde arriba hasta abajo, y además es algo que va unido desde el esófago hasta la hemorroide. El digestólogo en España, y que me perdonen, o si no me perdonan me da igual, tienen una asignatura pendiente,
que es saber curar el aparato digestivo, porque hasta ahora lo único que hacemos los digestólogos es curar las complicaciones. Cuando sale un tumor, cuando sale un pólipo, cuando sale una esofagitis, cuando la hernia de hiato es relativamente grande, cuando el paciente hace una acalasia, cuando tiene una hemorroide, cuando esas venas ya están dilatadas. Esas son complicaciones, pero mucho antes el aparato digestivo está enfermo y es cuando hay que curarlo. Estos pacientes además suelen tomar mucho omeprazol, que también contribuye a empeorar el problema. Estos pacientes suelen tomar antidepresivos, que contribuye también, porque los antidepresivos se eliminan también por el mismo mecanismo, ¿vale? También ocurre con los antifúngicos, si están inmunodeprimidas, toman medicamentos para los hongos, etcétera, tanto por vía oral como por crema. Los antiinflamatorios son muy importantes, ¿vale? Y como decía, perfumes, cosméticos y cantidad de sustancias, famosos parabenos, que ya por suerte en las cremas están identificados, cada vez se utilizan menos. Productos de limpieza que llevan una sustancia que llaman amonios cuaternarios, los tintes, las lacas, los aerosoles, metales pesados que están en los cosméticos, en el agua, en algunos alimentos, los microplásticos, el alcohol. Una mujer con ovario poliquístico, una mujer con problemas de tiroides, una mujer con depresión, una mujer con este tipo de problemas, los hombres también, pero los hombres metabolizan un poquito más. No deben tomar alcohol, porque el alcohol le impide eliminar otras sustancias y se intoxican. A partir de tomar una copa de alcohol, esa señora cambia totalmente su metabolismo y cambia, en algunas ocasiones se nota por un cambio en el comportamiento. Alimentos que deben evitar estos pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, que tienen problemas de tiroides, etcétera, como decía. El pomelo hay que evitarlo para siempre en este tipo de pacientes. La granada, tan de moda ahora mismo y tan buena para otras cosas. El té verde, sobre todo concentrado. Sabéis que cuando uno hace té, si la bolsita lo deja un poquito, es relajante. Si la bolsita lo deja más tiempo, es excitante, porque se liberan diferentes sustancias. Pues cuando hagáis un té verde, mojáis un poquito y ya está, porque como lo dejéis más tiempo, esa concentración de sustancias va a afectaros al hígado. La cúrcuma también, sobre todo si la tomamos en dosis más alta, y en dosis pequeñas, contribuye también. La soja y el alcohol, ¿vale? Esas cosas deberíamos evitarlas. Pomelo, granada, té verde, la cúrcuma, la soja y el alcohol. También cuidado con regaliz, anís e hinojo. Vale, alimentos que por el contrario pueden venir bien para hacer que este mecanismo enzimático del hígado mejore. Todo lo que son las coles y coliflores, ese tipo de sustancias, bueno, ya están de moda también las coles fermentadas, etcétera, las coles de Bruselas, las lombardas, todas estas variedades, colchinas, la cebolla y el ajo favorecen, y las hierbas mediterráneas. Aquí estamos en un trocito de bosque mediterráneo que queda aquí en Marbella, por suerte, de los sitios donde todavía el bosque mediterráneo casi toca el mar. Orégano, romero, tomillo, esas hierbas utilizadas en la comida, la famosa dieta mediterránea. Este tipo de hierbas están utilizadas en el área mediterránea, pues también favorecen. El apio, el perejil y el cilantro. El señor Arguiñano, este señor es un gran chef y además un transmisor de información fantástica. El otro día le copié una receta de pimientos rellenos de merluza, fantásticamente explicada. El perejil, el apio y el cilantro. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera,
esto sería un pequeño esquema de lo que yo haría con los pacientes con un problema de ovario poliquístico, ¿vale? Ya si queréis que algo más concreto, pues me escribís de forma privada y si tengo tiempo, un día, 2 días, 2 semanas, pues al final os mandaré lo recomendado, y no quiero entrar ahora en los suplementos porque es un mundo, no me gusta recetar por Instagram, no me gusta dar un tratamiento concreto, me estoy saltando mi norma ahora hablando un poquito más en específico, pero bueno, si tenéis alguna duda en concreta os puedo dar más información, ¿vale? Espero que os sirva. Hasta luego.